Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video aquí como siempre. Me gustaría que dejaras tu poderoso like, suscripción a muerte y que comentes conforme vayas observando el video o qué tal te parece actualmente el video, que es lo más importante, que depende mucho del feedback que siempre traen aquí actualmente. Bueno señores, que lo que están viendo en pantalla es el Gear 5, también denominado como la última obra maestra de Coalition. Y como ustedes saben, Gears, un juegazo que pues al día de hoy mucha gente quisiera tener en dispositivos móviles, y es que les tengo muy buenas noticias. Según fuentes cercanas, actualmente se está trabajando para traer el juego a dispositivos móviles. Pero no estamos hablando de cualquier juego, no estamos hablando del Gears que salió actualmente para dispositivos móviles hace no muy poco, que fue el Gears Pop, que era básicamente como un juego de cartas, pero de personajes de Gears de Funko. Y actualmente pues tenía personajes o sea, el modo de juego que tenía ya de por sí era el estilo Clash Royale, pero con los personajes de Gears of War. Bueno, se está hablando completamente a detalle con Xbox Game Studios, además de developers oficiales que quieren traer la saga a dispositivos móviles. Y pues sería brutal, las cosas como son. Bueno, no sé si recuerden a detalle completamente, y esto pues lo voy a explicar muy detalladamente. No sé si recuerden Shadowgun Legends, no, perdón, Shadowgun Legends no, Shadowgun Dead Song. Shadowgun Dead Song es un juego desde hace mucho tiempo, lo estaré poniendo en pantalla. Creo que tengo un gameplay ahí guardado desde hace y es un juego básicamente que trató de similar completamente todo a detalle acerca de Gears. Uno de los juegazos de tercera persona con cobertura que honestamente el día de hoy muchos juegos trataron de copiar esto, y el mejor que les salió para dispositivos móviles fue a Shadowgun Dead Zone, que es uno de los juegazos que mucha gente tal vez jugó en su día, y si no saben cuál juego es, pues se los estaré mostrando a detalle en pantalla, claro que sí. Ok. Quiero dejar algo muy en claro, y es que de por sí Shadowgun Dead Zone era juegazo, y es que me sabe mal sabiendo de que el juego al día de hoy pues creo que cerraron los servidores o algo por el estilo. Pero si Gears llegaría a dispositivos móviles, la verdad es que sí se podría, porque si Dead Zone, o sea Shadowgun, lo logró en su día, teniendo en cuenta de que no era un juego tan exquisitamente pesado y que lo podía correr muchos dispositivos móviles en ese entonces, pues un Gears estaría brutal, y teniendo en cuenta de que los aspectos de Gears pues es brutal el día de hoy, y un Gears of War Mobile no es una locura. Espero de que Coalition, básicamente los creadores al día de hoy de Gears, como ustedes saben, los primeros que crearon bueno, la saga, las tres primeras entregas, también denominados como Epic Games, pues han tenido algunos que otros juegos al día de hoy en dispositivos móviles, como lo que es el dado caso de Battle Breakers, Rocket League Sideswipe y el mismo Fortnite, que al día de hoy lo siguen puliendo con el motor gráfico Unreal Engine. Y es el mismo motor gráfico que utiliza al día de hoy también Gears. O sea, básicamente Gears 5 sigue utilizando Unreal Engine, el mismo motor gráfico de Epic Games. Básicamente no se han desligado de Epic Games, solo que ahora el developer oficial de Gears es de Coalition, desde hace ya sus tiempos, si no estoy mal, desde el Gears 4, Judgment Day, y entre el Gears 5 y el Gears Tactic, que pues todo apunta de que pueda que sea una, bueno, buenísima entrega para dispositivos móviles. Voy a ser sincero, de juegos multijugador y al día de hoy, como el caso de Gears o al nivel de Gears, solo existía el mismo Shadowgun Dead Zone. Era el único que existía a nivel de detalle, pero para serles sincero, pues ha cambiado completamente todos los aspectos posibles. Y es que para mí el juego vale completamente la pena. Y es que ustedes están viendo las típicas mecánicas de cobertura, de esquivar, completamente regresar con el rol de escopeta, y pues vale completamente la pena, claro que sí. Incluso están viendo que estoy utilizando a Emil de Halo Reach, porque básicamente es una de las skins que te dan gratuitamente. Y pues ahorita dije yo, pues vamos a darle, que es lo importante. Y pues sería brutal tener un juego así, o incluso que volviera a un Shadowgun Dead Song, pero, o sea, mucho mejor, con nuevos gráficos y algo por el estilo. Aunque dudo mucho que Madfinger Games, o sea, básicamente el developer de muchos juegos, como lo que es actualmente también Shadowgun Dead Zone, se anime completamente o haya tenido problemas, obviamente, por el típico juego que, a ustedes saben, al día de hoy cualquier juego le pueden meter demanda. No es lo mismo, no es lo mismo que antes pues copiabas la esencia de un juego, traías tu propia esencia y pues no te caía ninguna demanda. Al día de hoy pues las demandas son normales, y pues la única manera para que no haya ningún tipo de demanda o alguna compañía traiga completamente a detalle este juegazo, como lo que es el Gears Mobile, básicamente sería de Coalition con Xbox Game Studios, de parte de la mano de algún developer como lo que sería Tencent. Tendría mucho sentido, ya que Tencent, como ustedes saben, trabaja con Unreal Engine y son uno de los dueños del motor gráfico. Como ustedes saben, al día de hoy pues es normal, es básicamente lo típico de toda la vida, así que no hay nada fuera de lo común de lo que hay que saber o lo que hay que decir, ustedes se lo saben, y pues estaría perfecto, que es lo importante. Incluso ustedes lo están visualizando, si no sabían nada de Gears o solo lo conocían solo por el nombre, pues la verdad es que
si hablamos de multijugador en tercera persona con cobertura, Gears es el mejor. Le seguiría Uncharted, si no estoy mal, porque Uncharted, pues, sí, es un muy buen juego por parte de PlayStation Studios, que incluso también estaríamos hablando de que PlayStation Studios está trabajando ya con su developer móvil, que para que no lo sepa, pues sí, están ahí a tope con su developer móvil, a tope, que es lo importante, y pues son cositas que hay que tener muy en cuenta conforme a esto. Ahora, la pregunta es esta. Gears no creo que sea tan exigente completamente, dependiendo de cómo sea la optimización, si el juego logra salir y se logra dar básicamente el visto bueno. Básicamente estamos hablando de lo típico, de dar el visto bueno, de darle la luz verde para que empiece completamente este proyecto para dispositivos móviles. Como ustedes saben, Gears Pop no fue lo que buscaron completamente la gente de Xbox, pero es normal, o sea, no es lo mismo traer un juego al estilo Clash Royale, como al estilo, pues, de la vieja escuela, que estamos acostumbrados, como lo que es un verdadero shooter hecho y derecho, que podría ser básicamente, básicamente sería Gears, una temática de los Gears 5, Gears 3 para dispositivos móviles, pero bien hecha. Básicamente estamos hablando de un triple A. O sea, un triple A hecho y derecho. Podríamos hablar a detalle, para serles sinceros, algo más específico. Algo más a detalle como lo que sería actualmente, pues, no sé, o sea, hablemos de lo típico que estamos acostumbrados, que traigan ports como el de Apex Legends, pero que sea un poquito mejor. Y que utilicen un Real Engine, pero por parte de Epic, si lo puede llevar, NetEase o algo por el estilo, o si lo puede llevar incluso el mismo Tencent Game con uno de sus estudios desarrolladores que sean completamente verídicos. Incluso el mismo estudio que ha hecho Arena Breakout, que es de Tencent, pues pienso que lo ha hecho muy bien, incluso con la optimización del mismo juego, así que recomendaría también el mismo estudio y teniendo en cuenta muchos aspectos posibles, o también recomendaría un estudio especializado como lo que es Lightspeed en cuanto a estudios, que es especialista en tercera persona, lo digo por PUBG Mobile, y pues vendría súper bien pues juego con coberturas y demás. O sea, es algo que hay que tener muy en cuenta y algo que hay que tener muchos aspectos posibles que sí. ¿Vale la pena? Claro, vale la pena, obviamente. O sea, es Gears, pero en dispositivos móviles. Y pues a mi gusto, pues yo quisiera verlo completamente. No sé qué piensan ustedes. Pero Gears para Android y para iOS sería brutal. Obviamente, teniendo en cuenta todos los aspectos posibles del mismo juego y los mismos calibres que vendría súper bien. Es lo que más puede importar o lo que más se puede asemejar a algo muy bueno. Eso es lo que más puede valorar completamente las compañías y también la gente acerca de un juego así. Si conociste Shadowgun Dead Zone, sabes de que este juego podría ser completamente uno de los top de multijugador y top tercera persona cobertura. Si no lo conocías, pues básicamente estamos hablando aspectos posibles sobre eso y estaría perfecto. O sea, eso ya te lo digo yo. Pero bueno, son cosas y aspectos que hay que tener muy en cuenta. Así que vamos a ver qué se cuece conforme a lo demás. Y habiendo dicho eso, pues con eso me despido a detalle de este pedazo de video del poderoso Gears of War. ¿Te gustaría tener el Gears of War en dispositivos móviles? ¿Te gustaría de que Xbox Game Studios, The Coalition y Tencent se unieran para traer este juego y darle luz verde a este proyecto de Gears of War Mobile? Déjamelo saber en la barra de los comentarios. Con eso me despido. Mi nombre es Destro32, que la 1314 me los acompañe. Hasta la próxima. Adiós.